y se esconde entre balcones, entre patios y entre soles, de una palma que han sonado en un café. Hay duendes que se encarnan en personas de verdad y que salen de su cuerpo cuando se empieza a bailar una bulería que suena de una guitarra morena. Aparecen y se vuelven a marchar. Duendes, 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 duendes. Su Triana natal, y desde que era un chiquillo, el baile se metió en su cuerpo de niño y anidó en él desde la infancia este arte milenario que heredó de los bastones de sus grandes referencias y maestros, como fueron el genial Antonio Montoya Flores Farruco y el inolvidable Pepe Ríos, maestro de maestros. Tenía tan solo 9 años cuando precisamente el gran Farruco, en la plaza de toros de Ronda, decidió bautizarlo con el sobrenombre del Torombo, el cual conserva orgulloso, sin saber todavía cierto qué es lo que significa, aunque hay quien asegura que proviene del trueno, de la tromba o el relámpago que descarga en agua. Desde muy temprana edad despierta el interés en maestros y figuras número uno del baile y la canción, con los que absorbió experiencias y hasta compartió escenarios y giras, como la gran Lola Flores, Rocío Jurado, Manuela Carrasco, Mario Maya. Pasa por los principales tablaos y peñas de la localidad hispalense y del Madrid urbano y el Barcelona colonial, hasta que monta y protagoniza sus propios espectáculos con los que recorre medio mundo, obteniendo inmejorables éxitos y críticas de la prensa especializada. Pero lo que más destacaría de su persona, de ese artista que ha llevado esta nuestra cultura por los países más remotos de nuestro planeta, es sin lugar a duda su humanidad. Tras sus dramáticas experiencias personales, despertando a un nuevo mundo en el universo de los que solo tienen el poder y la suerte de ser renacidos, de renacer de entre sus propias cenizas, este hombre, Francisco José Suárez el Torombo, desarrolla desde hace unos años ya unas clases especiales con el flamenco y su propia visión del arte para la ayuda en colegios especializados, marginados, centros penitenciales y de drogadicción y de reinserción, que es todavía más difícil, llevándoles a niños, adolescentes y adultos una poca de esperanza y luz energética, así como todo el aliento por su parte de apoyo psicológico, transformando con su labor vidas y personalidades, casos dificultosos que gracias a su empeño desinteresado encuentran una salida o una forma clara y verdadera de paz y sosiego en sus vidas. Un ser sensible, sus emocionantes e inspiradoras palabras y su pasión por despertar la humanidad y los valores de los demás en los demás, ya para mí y por derecho propio, merece no solo un programa sino dos. Así que prepárense, amigas y amigos, familias en las redes sociales, aficionados al flamenco, hippies profundos y filósofos soñadores, espiritualistas
de la vida en todo el significado y esplendor de esta hermosa palabra, esta noche con todos ustedes el gurú del baile, el monje del compás, la voz del arte, Francisco José Suárez, el trombo, el chamán de los duendes. Anda. Porque todo viene del corazón, ¿o no? Del latir, de lo que está vivo y de lo que empieza a bombear, ¿no? El primer sonido, ¿no? Que dice que escuchamos cuando estamos todavía en esa bolsita, ¿no? En el vientre de la mama. Y escuchamos ese latir, ¿no? Lo sentimos de algún modo, ¿no? Y está con nosotros todo el tiempo. Y en todos los tiempos que vivimos. En todo, mientras esté latiendo, hay vida. Y es el primer sonido con el que nos identificamos
yo creo que ya para el resto de nuestra existencia, ¿no? Ese latir, ¿no? Ese latir. Ahí está el abrir y el coger, que es un regalo y que también hay que cuidarlo, pero no ahogarlo. Abrir y coger. Porque una persona cuando nace, ahí no están todavía las ideas, ni los conceptos, ni hay una personalidad definida, ni hay un gusto propio todavía, ni hay una experiencia, porque es la primera sensación, digamos, el sonido, antes que incluso la vista, incluso que el habla, incluso que el movimiento. ¿No? El corazón, ¿no? El sonido del corazón, ¿no? El sonido, el latir del corazón, la sangre, el agua. Cuando tú eras chiquitito, y cuando eras un niño que me imagino en un Sevilla, digamos, distinto por el tiempo transcurrido, claro está. Y porque, bueno, también las costumbres, a lo mejor de ese momento, o de esos años de infancia, o quizás el modo de vida era otro, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes tú de esa tu niñez, de cuando empezabas o cuando querías o te enamoraste del arte, o como ya saliste con esa, Bueno, con esa danza ya desde el vientre de tu madre, como tú bien dices en algunas de tus entrevistas y de tus vídeos que tú haces? porque el bailar comienza en el latir del corazón. La vida empieza en el latir del corazón. Y mi corazón no estaba fuera del vientre de mi madre, por lo tanto ya empecé a bailar desde dentro. Las primeras pataditas que decía mi madre, mira, toca aquí, porque la música es tocar, es sentir. Y son pataditas que ella va sintiendo en su vientre. Y yo escuchaba como ella se tocaba. Porque una madre, eso es algo muy especial. Ella siente la vida que lleva dentro. Porque dentro está la vida. Y va a dar luz. Va a dar luz. Y lo que yo no sabía lo que iba a acontecer fuera. Porque en verdad dentro yo estábamos a gustito. Las cosas y las circunstancias y las situaciones, las alegrías, las adversidades y las cositas estaban afuera esperando. Pero dentro estaba siendo cuidado con mucha ternura y con mucho amor. Y escuchando cómo estaban tan atentos que decía mi madre, porque eso lo sentía ella, pero lo transmitía. Mira las pataditas que está dando. Sí sé y pude sentir y después lo tuve que buscar, que encontrar la verdad de que en ese espacio que mi madre decidió tener una vida en este espacio que ella tenía ahí, porque para la vida necesita un espacio. Necesitamos tener espacios para formar a la vida, para formar al arte, para que siga el arte desarrollándose, para que dé a luz
y no terminemos deslumbrando, porque ya que ella nos dio a luz, porque el hombre muchas veces en el proceso, una vez que ha dado a luz, terminan deslumbrando, porque el deslumbrar lo que deja es ciego a otra persona, y el arte no está para deslumbrar, el arte vino a alumbrar. Entonces, lo que acontecía cuando mi madre tuvo esos dolores de parto, porque el arte es un dolor también. Hay que parirlo. Y es una experiencia personal y única. Pero ese dolor es un pellizco. Pero en ese pellizco está el ole. Y cuando llega es una alegría y una celebración a la vida. Motivo para una fiesta. Motivo para llorar, para reír, para saltar, para brincar. Motivo a la vida. Entonces, la vida acontecía, venía con sus pataditas. Y una de las pataditas era de que venía con los piececillos, con una pequeña deformación. Fíjate, dentro de un espacio donde se forma, se desarrolla y se va a dar la vida, pero venía con una deformación. Natural. Natural, con los piececillos y sobre todo el izquierdo. Por eso me gusta Rafael de Paula. Un poquillo metido para adentro, ¿no? Sí, por eso me gusta Paula. Aparte de que me gusta el maestro, su arte y su expresión y su expresar, nada más andando o parado, pero ese pie izquierdo metido para adentro. Me recuerda que yo vine con el pie metido para adentro, pero estaba el arte ahí. Y cuando tan chiquitito te veía el maestro Pepe Río y el maestro Antonio Montoya Farruco, el viejo, Isidro Vargas. cuando te veía Isidro Vargas, el mono, El hermano de Angelita Vargas, del Changuito. sí, hombre, que bailaba muy bien. Yo lo vi bailar. Sí. Cuando te veían eso, digamos, más que maestro, porque eran algo más que un maestro, eran unas referencias que teníamos ahí, ¿no? Importantes, ¿no? Y ellos, José, perdón un segundito, Sí, claro, ellos ¿cómo no? eran el baile, no bailaban. No, el estar con ellos no se ponían delante de un espejo a enseñarte cómo había que colocarse. Ellos en su ser Ya estaban colocados. ya estaban colocados. Que es verdad. Entonces, la gente esperaban a ver cuándo bailaba y no se daban cuenta que el baile y la esencia ya estaba en Ya su estaba ahí. ser, andando, hablándote, expresando. Porque con muy poquitos años, yo creo que con 9 años, corrígeme si me equivoco, en una plaza de toros de Ronda, el maestro Farruco, que ya te tenía un poquito calado Sí, y que ya iba a verme a los gallos ya de vez en cuando. ya te había visto tu desparpajo y tu mijita de Esa chispita que esa ven ellos, chispita, porque ¿no? ellos no ven lo grande, ellos ven en los chiquititos las grandes cosas. Pero él vio mucho más, él vio poner en ti tu nombre, tu apodo que te acompañaría ya ¿Verdad? para los restos de tu vida, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cómo fue eso que te dijo el maestro en ese momento? De chiquitito yo me crié en un poblado, en Las Cochuelas, y me crié en un poblado donde había mucha diversidad de etnias, gitano, castellano, payo, cachó, como lo que era, pero en la manera de convivir, de vivir, allí no había... Discriminación. No, eran las puertas abiertas,
era una época donde tu madre te decía, ve a la puerta ve a la Ancalabella y le pide 2 pimientos. Oh, majita, hija, yo cómo voy a ir a pedir que chiquillo ve y le pide 2 pimientos. Y yo le decía, majita, que me da vergüenza chiquilla, que tú no tienes que hablar, que nada más que te vea la bella, te va a ver que tiene la cara de un pimiento, porque nada más tu expresión. Entonces, la comunicación, el compartir, el sentir, en esa también manera de vivir, de ambiente, era muy especial, las puertas abiertas, el compartir una comidita, el que no tenía un pimiento aportaba el pimiento, el que no... todos se conocían. Entonces, a la hora de una celebración, de cualquier cosita, el niño de tal, el niño de... Entonces, yo muy chiquinino, mi madre, pues, era muy creativa y es muy creativa, bueno, y ella me echaba agua oxigenada en el pelo, José, y de tal manera que me puso el pelo rubio. Me echaba de moda, no sé por qué, estaba de moda en lo que esa me época. formaba, mi madre de mi alma. Y a mí también me han echado algunas. De tal manera que mi nombre es Francisco José, por mis 2 abuelos. Yo soy primogénito, me llamo Francisco José Suárez. Mi abuelo, por mi abuelo Paco y por mi abuelo José. Mi abuelo Paco, yo estoy en 2 orillas, en dos clubes de fútbol y en 2 entidades que al final uno es del Betis, vive de la Macarena, el otro es de Triana, de la calle Castilla, Alfarero, y de la Esperanza de Triana. Entonces la vida, cuando yo iba a ver a mi abuelo, me llevaba de que venían los aguinaldos, que era la época de los aguinaldos, de los aguinaldos. Yo iba a los aguinaldos y en el coche de mi padre, en el 600, me tenía que poner, llevaba 2 camisetas. Porque si no, como yo entrara con la camiseta que me había regalado mi abuelo del Betis, con todo su corazón, me regalaba lo mejor que él tenía, que era el Betis. No me digas. Pues tú verás. Entonces yo tenía que ir ante mi abuelo y Pepe, de Triana, alfarero, tejaero, de los ladrillos de taco, y me decía... Y me tenía que poner la del Sevilla. Te tenía que cambiar. Entonces, verá, uno era de la esperanza. Cuando era chiquitito, que mi madre dio a luz en el hospital, tal y tal, las cositas, de momento me voy a esa época también, que uno ya viene diciendo, yo he puesto al niño afiliado, el primer socio ya del Sevilla. El otro decía, no, ¿qué dice? Yo llamo por teléfono, que fulanito de tal es amigo mío y es del Betis. Además se va a llevar Francisco, el otro no, José. Entonces la vida me ha ido llevando, antes de llegar Farruco y decirme Torombo, la vida me fue llevando de que ni me llamo José ni me llamo Francisco, me llamo Francisco José, Paco Pepe. Y para llevar el nombre de mis abuelitos, como era el primer nieto, con su cariño lo que querían era que llevara el nombre de ellos. Visto así, hermoso. Después me ha llevado que la Triana, la Macarena, que son 2 orillas preciosas de mi Sevilla. Y en uno nació Caracol y en otro nació Los Caganchos de Triana. Entonces, esto a mí me suma. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a la vida? Más que tener una religión, a tener una espiritualidad, una relación. ¿Y qué me lleva el Betis? Que uno era el Betis y otro era el Sevilla y tenía que estar cambiándome de camiseta, si no se puede vivir. Entonces he comprendido que cuando me dice, eres del Sevilla o del Betis, soy deportista, amo el deporte. Porque el estirar a veces, el estirar, los extremos, no puede llegar a aprender grandes lecciones de la vida para estar en el medio, en el equilibrio. Entonces llegó Farruco y cuando me veía Farruco, un niño tan rubio y que ya venía de la mano de Pepe Río, un gitano de Morón de la Frontera, nacido en Sevilla, que se casó con Amparo Torres, una gitana que cantaba muy bonito de Jerez, que era familia de Manuel Torres. Totalmente, claro. Dios mío de mi alma.
Y ese gitano con su bastón y al compás del bastón te enseñaba las maneras, la forma de escuchar el baile, el soniquete, el cante al compás de una vara. Él te cantaba, te tocaba la guitarra. Eran maestros que eran música, su manera de ser. Entonces yo ya venía también del barrio de San Juan, el barrio alto, donde conozco a Isidro, me llevan hasta Isidro Vargas. Y bueno, él no había emprendido a nadie, ni a sus hijos. Pero me ve un día bailando, porque mi padre me lleva donde él trabajaba en un tablao, en el patio andaluz. Y había al lado un garaje de toda la vida que de 24 horas para arreglar pinchazos. Y entonces me llevó un gitanillo, Juan, precioso, y le dijo, mira José, mi padre en aquel tiempo mecánico, y por la noche cogía el tacicito. Entonces por la noche aquello mi padre se movía en la trocha, un tablao precioso, los gallos, el pato sevillano, bueno, todos estos sitios. Y mi padre, en la búsqueda de dónde voy llevando a mi hijo y diciéndole a los maestros que si no vale que se lo digan, que sean sinceros. Entonces mi padre, después de Pepe Río, el Pepe Río ya llega un momento que te dice, el niño tiene que seguir creciendo. Y entonces dicen, vamos a llevarlo a un gitano que trabaja en el Pato Sevillano de San Juan, hermano de Angelita Vargas y de Changuito, que al niño le tiene que enseñar, además le va a venir bien para su piececillo, porque baila unas cosas del látigo y le va a venir bien para ese piececillo. Total, vamos allí, el gitanito lo sacan del Pato Sevillano, nosotros estamos en la puerta, yo vi a Mare de esa cochera, de ese lugar que arreglan pinchazos, y claro, el gitanillo, claro, Isidro Vargas, yo me lo esperaba, y cuando aparece, era una perla, un cuerpecillo con su pantalón de cerillera, hermoso, como si lo estuviera viendo, a mi maestro, que después de mi maestro fueron mis padres, otros padres del arte, fueron amigos, me abrieron su casa, era un hijo más con sus hijos. Y antes de eso, él me ve y me dice, yo no doy clase, hijo. Además, yo no tengo academia, yo no tengo escuela, además que yo no enseño a mis hijos, que yo no doy clase. Total, a mí eso se me cayó los palos del sombrado. Entonces, el que venía con nosotros le dice a mi padre, bueno, José, dice, pero bueno, Isidro, verlo por lo menos que se dé media huertecita, ¿no? Claro, ya que estaba hasta aquí, ya que ha venido. Y yo, con intención o sin intención, yo no sé cómo, con los nervios, mira dónde fui a hacerle el baile, que me metí en un charco. Y en el charco hice un semblante, y ahí Tanito le puse esos pantalones que llevaba de cerillera, color beige. Y entonces dijo, llevármelo mañana, en vez de irritarse, dice, llevármelo mañana a San Juan. Qué arte. Y empezamos a ver qué podemos hacer con él. Y ahí empezó mi experiencia con Isidro, después mi experiencia con el tío Farruco. Pero con esto yo llevaba mis pelillos largos. Y a mí me decían, Franzu, rompieron el Francisco José. Franzus. Por Franzu. Porque decían en el poblado que yo parecía un francés. Y me decían François. Entonces, inclusive Pepe Río puso, en aquel tiempo ponía Franzu o ponían Juan, Juan Sevilla, Juan Triana, Juan de Jerez, Juan del Puerto. Entonces a mí me pusieron Pepe Río para decorar un poco el François, puso Franzu Sevilla, que eso era. Y cuando llegó Farruco y me decía, vaya, Franzu, él hablaba, se le iba, la media lengua se le iba. Y me decía Franzu, y dice, tú no puedes bailar de esta manera, ya que tú tienes este sentir. Y ese nombre que suena a la zarcicha Frankfurt de Alemania, él tenía... Así que... Y en la Plaza de Toro de Ronda, allí, vino Miguel Acal y dijo, bueno, vamos a presentar a tu gente. Farruco tenía una manera
que siempre presentaba al más chiquitito de los que iban al lado de él. La familia Farruco, y decía, viene fulanito, viene menganito, viene menganito. Y cuando llegó, ¿cómo? El niño, y dice, Frankfurt, y claro, se quedó Miguel acá, Frankfurt, y dice, no vaya a poner Frankfurt, ahora ven, y le preguntó a mi padre, José, esto de Frankfurt, dime tú, y me empezó mi padre viene de Triana a tocar la trompeta, tocaba el tambor, era tejaero de la Vega de Triana, y tocó la T, y la T, Triana, tambor, trompeta, tejaero, y dijo, el niño se llama Torombo. Y con el tiempo una vez en el oído me dijo, el maestro, te conocerá por el Torombo.
con el tiempo yo he visto la importancia de lo que me dijo en el oído. Porque siempre tendemos a ser una copia o nos sellan para que vean que venimos de ese que nos enseñó. Pero él enseñándome lo invisible y enseñándome lo que no era el baile, sino la esencia del ser del baile, me dijo, no te conocerán por Farruco, porque está tanto tiempo al lado de estas identidades y personalidades, y estás solo en tu identidad sin querer, José mío. Totalmente. Y entonces él me dijo en el oído, tú serás el torombo, y te conocerán por el torombo. Y yo llevo su enseñanza, como la de mi Isidro, la de mi Pepe Ríos, todos los que pasaron por mi vida. Pero Farruco dijo, te conocerán por el torombo. Y eso es la búsqueda de todas las cosas. Yo, la verdad que me encantaría, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero me encantaría no tener quizás un límite de tiempo para saber tantas cosas y ir a tantos detalles que seguro se quedan por el camino, ¿no? Porque cuando nos referimos a la vida artística de alguien, pues por descontado sabemos, y después de unos añitos ya de experiencia, que no vamos a decir cuánto, pero bueno, después de unos añitos de experiencia, vamos a dejarlo ahí, seguro que pasan montones de cosas, montones de anécdotas y montones de cosas muy bonitas, montones de cosas a lo mejor no tan bonitas, pero con su valor y con su significado, ¿no? Entonces me pararía en montones de esos detalles, ¿no? Contigo y para que me lo contara y me lo explicara de verdad, porque creo que seguro lo vas a narrar muy bien. Pero yo quiero ir a una parte de tu vida, de tu ser humano, que quizá, bueno, cualquiera puede hoy en día coger internet desde su casa y poniendo en el Google quizás, en esa paginita que sí, lo encuentra, la tita Google, poniendo a lo mejor José Suárez o Francisco José Suárez el Torombo, y se ve la vida artística y con quién has estado, quién han sido tus maestros, con dónde te fuiste a bailar, dónde presentaste el espectáculo tal, espectáculo cual. Que todo eso para mí, te digo que es lo más interesante desde el punto de vista artístico, si lo queremos llamar así, ¿no? Donde yo me pararía, como te he dicho anteriormente, y donde me recrearía muchísimo tiempo contigo. Pero permíteme que haga hincapié en otra vertiente tuya, que para mí es la más interesante. Y digo la más interesante porque después de haber pasado por todos esos tablaos sevillanos, al principio, que también con el tiempo pisarías y te hincharías de hacer tus primeros pinitos ahí como artista, ¿no? Y en las peñas, supongo, de la provincia, los tablaos, ¿no? en aquel tiempo, ¿no? estaba el Beni de Cádiz, Juan Villar, exactamente, Manuela Carrasco. O sea, los cuadros eran... la creen de la creen. Los cuadros eran... No era como ahora, ¿no? Era otra historia. Pero cuando pasaste por ahí y cuando adquieres esa experiencia, montas tus espectáculos y los sacas afuera también y lo presentas en muchos sitios y eres admirado por muchos de los maestros del flamenco que desde que empezaste se fijaron en ti también, como el gran Mario Maya, por ejemplo, o con tu experiencia con Lola Flores, con Rocío Jurado. Maestro, Mario fue el que abrió la puerta para lo universal. Está la universidad de la vida y de las artes, que para mí son 4 pilares fundamentales que tenemos que tener en las instituciones y en la calle. La universidad nos tiene que llevar a unir, José mío, a ver, a decir sí, que es posible, y a dar universidad. Y eso fue
lo que aconteció mi madre, mi padre, ese niño con los pies metidos para adentro, esas botas ortopédicas, y después las colaboraciones, las ayudas de Pepe Río, de Isidro, de Farruco, hasta que llega Mario Maya. Eso es Universi. Y viene Mario y hable el DA, que es para Andalucía, para España y para la humanidad. ¿Y qué puerta en concreto abrió Mario de ti? Pues puerta... La puerta de la creación, de la diversidad, de la invención, de ver... de la creatividad. De ver que cuando yo iba a la frutería, o mi madre iba a la frutería, que nos enseñan en el colegio que hay dos papas. Ahora, bueno, ahora tenemos las congeladas. Las congeladas. Estas de los Micini, los de estos, para no hacer publicidad. Sí. Las congeladas, la papa vieja y la papa nueva. Esto es lo que nos enseñan a ver. Pero cuando tú vuelas en el sentido, te montas en un avión, ves el zoom desde otra perspectiva, ya no ves la cresta del gallo, tú ves hasta el que le echa de comer gallo, ves el corral entero. Y ves de que en Bolivia, La Paz, en Santiago de Chile, en Latinoamérica, hay 1247 estilos de papas diferentes. Y cada una tiene su gusto. Y ve los indios apache, que tienen su origen. Y ve África. Y ve Australia, los aborígenes. Y ve en la India a los hindú. Y ve en Japón ve Kung Fu Panda. Ve Nemo, ve Dory, ve todo la belleza que nos une, y nos une el latir del corazón, nos une la cultura de la tierra, de la creación, del agua, de los ríos, de los mares, de la lluvia, de los árboles y de los espacios, de la naturaleza y de los seres humanos. Y ve que lo que tú eres una pequeña partícula que saliste del vientre de tu madre, haciendo también un querer expresar, de querer dar gracias. Aunque nos ha pasado cosas, aunque la vida, como yo llevo estas cositas, esto que para mucha gente dice una pinza, y muchos dicen, se le ha ido la pinza. No se me ha ido la pinza. La tiene contigo. Esta pinza la llevo conmigo y la llevo para decir que la vida a veces nos da un pellizco. Pero ese pellizco tenemos que transformarlo y cambiarlo de un lamento, de un dolor, en arte. Y si no hay pellizco, perdónenme ustedes que diga, no hay ole. Porque el ole es una palabra que no es mental. Ni se construye un ole mentalmente. Párate aquí, eso es Frankenstein, corta aquí, el ole, son heridas, son cortes, pero que han sido cuidados y tratados, y esa herida te produce un cambio en las artes para decir, ole, gracias, gracias a la vida. Que me ha dado tanto. Y dice, pero si es que te dio golpe, te dio de esto, ¿qué me ha dado tanto? Y de esos pellizcos ha salido un ole, un querer compartir. Porque no, estas cosas, ¿verdad que nos venden a veces? Yo llevo estas cositas porque voy por el mundo entero, José. Ahí es donde quiero llegar. Ahí es donde quiero llegar. Primero quiero saber, y me interesa mucho saber, ¿en qué momento de tu vida, en qué momento Torombo, ese ser, ese artista, o José, o Francisco José Suárez, el Torombo, o tu persona simplemente, en qué momento dices, voy a hacer un acto de reflexión, de silencio, y voy a tratar de coger toda esa sabiduría que tienes dentro de ti y ponerla a disposición de los que más lo necesitan? Yo quiero primero que empieces por ahí, para que podamos entender lo primero fue el trasfondo, y perdona, sí, de tu enseñanza, claro, o de tu
digamos, modo operandi que llevas desde hace unos años, que muy poca gente sabe, a la gente que ayudas y a la gente que les hablas. Y yo quiero saberlo. O sea, yo quiero que me digan, mira, José, me pasó esto en un momento determinado de mi vida y gracias a esto fue para mí esto que viene ahora. Eso es lo que yo quiero. Bueno, mira, José, cuando chiquitito, voy ahí en esos pilaritos, universidad. Chiquitito, cuando te miran a una pequeña deformación, por muy pequeña que sea, ¿vale? Pero cuando te miran a una pequeña disminusvalía, que tú, eso en ti es natural, tú te acercas a jugar a la pelota y ves que antes de cogerte un equipo o el otro para jugar con ellos, te miran a la disminusvalía, por muy poca que sea, a tus pies, ¿vale? Eso a mí me hizo mirar hacia abajo, algo que era natural en mí, me hizo ver que era un problema, y ese problema me llevó a un lugar que se llama, no complejo urbanístico, sino un complejo de inferioridad. Pero con el tiempo, eso me unió en algo, que la disminusvalía no la tenía yo en los pies, sino la disminusvalía la tenían muchas personas, o las pocas personas, en sus ojos. Por eso, ahora, para mí, el llegar a una prisión, el llegar a centros de discapacidad física o psíquica, no me para en ver su disminusvalía, ni lo que ha hecho ni lo que hizo. Lo miro a sus ojos. Lo miro a sus ojos. Entonces, sin juicios. Claro, el meterme en ese lugar de complejo de inferioridad llega también a un lugar donde estás viviendo en tu propio espacio, en tu propio prejuicio y cositas. ¿Y qué es lo que acontece? De que en los años 80, o sea, como ahora vivimos en el mundo de la tecnología, en los años 80 vino la heroína, vino la droga. Muchos de mis contemporáneos, muchos, no sé si la palabra es contemporáneo, sí, muchos de mi gente de a pie, amigos míos, hoy no tienen voz para poder decir lo que yo estoy diciendo. Entonces, yo no soy voz de nadie, pero soy también voz para poder decir lo que has vivido. Lo que he vivido y que se puede salir. Allí donde llego, quiero decir también que se puede salir cuando uno decide a decir sí se puede. Yo caí a fondo, José, yo caí a fondo. Me tuvieron que llevar muy lejos, cuando ni los centros existían. Y los primeros centros, porque las madres no sabían cómo ayudar a ese problema que teníamos social en España y sobre todo en los países, en las ciudades como el sur y también y en los barrios delicados, ¿no? de delicadeza. Eso llegaba a casas hermosas, casas que golían a jazmines y apagaba, entraba el luto, entraba la oscuridad, entraba la pena. Eso fue muy, 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 muy delicado. Eso con la belleza del arte y de la gracia acabó también. Entonces, toqué fondo, me llevaron a un centro, estuve como 3 años ingresado, 3 años a pulso, desaparecí. La letra esta que dice, fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar. Sí, pero ¿cómo continúa? Y al cabo de tanto tiempo... Pero es que hubo... Mi centro... Pero ahora pregunto, es que había debajo del mar, había un pececito. Y me metió en la boca de ese pez como a Jonás.
donde que pasean por las calles de Jerez y que te erizan el cuerpo si se está cantando bien y se esconde entre balcones, entre patios y entre sones de unas palmas que han sonado en un café. Hay duendes que se encarnan en personas de verdad y que salen de su cuerpo cuando se empieza a bailar una bulería que suena de una guitarra morena. Aparecen y se vuelven a marchar y duendes